porque tiene la mano metida para matar a los migrantes haitianos. Tengo documento en mano, que no voy a mencionar de qué país, un nacional extranjero acá en Chile, obtuvo la visa en 30 días. 30 días. Yo personalmente le pregunté en una reunión en la Cámara de Diputados al director de Migración, Velorio, ¿por qué a un nacional extranjero le dan la visa en 30 días en este país de Chile y hay haitianos de más nacionalidades, tienen 2 años, no lo han respondido? ¿Qué te dijeron? Dio la vuelta, no respondió de la pregunta. Todavía tengo el documento aprobado por Departamento de Extranjería. Entonces, cuando un migrante no tiene la cédula vigente, acceso al banco no tiene. El empleador le dice, ¿sabes qué? Tu RUT está vencido, me pueden multar. Si quieres, te voy a dar trabajo, pero ilegal, calladito. Claro. Ese migrante acepta trabajar hora extra, sin pagarle, sin descanso, no le pagan cotizaciones, los abusan. La raíz comienza en el Departamento de Extranjería, porque vemos, el actual presidente renovó el contrato del director de Extranjería. ¿Por qué motivo una persona mantiene 2 años para esperar si le van a aprobar la visa o no? Solicitar la visa es una cosa, es esperar 2 años para saber si te rechazan o si te aceptan. O sea, entonces, ¿de qué vivimos los últimos acontecidos que tenemos en el país? El Estado chileno no se ha enfocado para saber. Haití, la primera colonia en el mundo, ha tomado la independencia, una cultura distinta, atraída de África. Joan Flovir se le olvidó sus hijos en la municipalidad Los Prados, la policía lo mató, no se ha pronunciado. Llamaron una patrulla policial que llegaron con más de 4 policías y estos 4 policías se vieron obligados porque su vida corría riesgo ante un machete. Tuvieron que dar un tiro a ese haitiano para que ellos no fueran asesinados por el haitiano. William, ¿qué seguridad van a tener los haitianos en suelo chileno? William, si el primer daño lo hace el actual presidente con los ministros. Perfecto, entonces William, para entender, entiendo los puntos. En suelo chileno, que hay chilenos, aquí en Chile el pueblo chileno no es racista, no es mala, no son malos los chilenos, pero el gobierno hace que los chilenos miren mal. Hay una política gubernamental que los discrimina a tu juicio. O sea, que finalmente, que es lo mismo que decía William, que nos decían otros compatriotas, que se demoran mucho en obtener papeles. Exacto. Y sin papeles, lamentablemente, en nuestro país no pueden tener acceso a una cuenta RUT, que no puedes tener una serie de beneficios a salud, a educación, a todo. La vida. Entonces, claro, ¿por qué se privilegian algunas nacionalidades por sobre otras? Yo entiendo el punto de William y entiendo también que sean muchas las personas que en algún momento